Creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. El maestro designó otros 72 discípulos, los mandó delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: paz en esta casa. Si hay gente de paz, descansará sobre ellos; si no, volverá a ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 1 al 9. El discípulo de Jesús de Nazaret es el portador de la buena nueva, es el portador de el anuncio de Jesucristo. No es el dueño de la buena nueva, del evangelio, es un discípulo. Y esa es la gran enseñanza del maestro a los 72 discípulos que envió a cumplir una buena misión. Notas amables a la palabra de Dios, martes 26 de enero, año 2021. Ay, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en el pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. Ubicados en ese capítulo 10, en ese Evangelio según San Lucas, los primeros 9 versículos, la misión, cómo inicia una buena misión y cómo el maestro da unas recomendaciones para la misión. No es necesario que la gente se ponga a pensar: ¿cómo hago la misión? ¿Qué necesito para la misión? Ya el maestro lo sabe. Ustedes van en nombre del maestro de Nazaret. La persona que confía en Dios y hace la misión de acuerdo a Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios y permite que navegue el Espíritu de Dios, es un excelente misionero. Realiza una buena misión. La misión, Jesús de Nazaret la calcula y la piensa pensando en la vida de la comunidad, de las personas que a donde van a llegar estos discípulos. Por ejemplo, los fariseos no rendían mucho en la misión porque ellos anteponían a la misión las reglas de comportamiento que ellos tenían. O sea, ellos se creían los dueños de la palabra de Dios. Y cuando uno se cree el dueño del negocio, dañó el negocio. Los fariseos, cuando iban a misión, iban prevenidos. Por ejemplo, pensaban que no podían confiar en la comida que les diera la gente donde llegaran a misión, que de pronto esa comida no era pura. Te llevaban bolsa, dinero para poder cuidar su propia comida. O sea que en lugar de ayudar a la gente contándole la palabra de Dios o entregándole la palabra de Dios o creando un buen ambiente misionero, lo que hacía era dividir la comunidad, dividir la gente. Decir, está la ley por encima, la ley de la pureza según los fariseos, y eso debilita la vida de la comunidad, porque ya dejó de ser misión. Ya no es traer la palabra de Dios para que se salven, para que conozcan a Dios, para que miren posibilidades alternativas. Ya no es eso, es otra cosa muy diferente. Ahí ya la religión cogió para otro lado. Por eso hay que volver sobre ese capítulo 10 del Evangelio según San Lucas para encontrarle el tono a la misión. Lo que Jesucristo pretendió fue rescatar los valores comunitarios que se estaban acabando en ese momento, reorganizar las comunidades porque andaban muy divididas. No solamente habían fariseos, sino habían otros 4 o 5 grupos y todos predicando diferente, y el problema más serio es que todos se creían el dueño. Todos se creían los dueños de la misión.
como que dice aquí mando yo y aquí lo que tienen que hacer esto, o si usted tiene que salvarse, si usted quiere salvar tendrá que comer tales tipos de comidas o hacer tales cosas. Terrible cuando una persona quita a Dios y se pone ella en lugar de Dios. Daño la misión. Hay unas recomendaciones que son interesantes que las da el texto del Evangelio. La primera tarea es la oración para que Dios siempre mantenga discípulos en la misión. Nunca hay que dejar de orar, siempre orar para que cada vez hayan misioneros, misioneras, discípulos, discípulas para la misión. Segundo, la misión es una tarea difícil y peligrosa y eso hay que decírselo a los misioneros. No es fácil llegar a la misión. A veces no van a ser bien vistos, van a ser atacados. En algunos países, por ejemplo, del mundo hay personas que han perdido la vida por la misión. En América Latina no es tan dura la misión, pero en otros países, en otros continentes sí es dura la misión. Es decir, Jesucristo trata de rescatar como valores comunitarios allí para que la misión crea ese efecto de cambiar un sistema social que está prácticamente discriminando a las personas y poniéndolas a trabajar bajo el aspecto de una sola persona que se cree el dueño de la misión. Por ejemplo, la hospitalidad. Al contrario de otros misioneros, los discípulos de Jesús no pueden llevar nada, hay que dejarse atender de la misión. No creerse por encima de la gente cuando se llega a la misión, o no decirle a la persona, no se preocupe que yo traigo de todo, no necesito nada de usted. Miren cómo es de detallista Jesucristo, déjense atender en la misión. Compartan el cariño y los afectos de las familias campesinas, los que están allá, donde les va a llegar la palabra de Dios. El compartir, los discípulos no deben andar de casa en casa, sino permanecer en la misma casa. Eso es decir, vivir de una manera estable la misión. No andar corriendo tanto, porque a veces corremos y tenemos tantos proyectos que no queda mucha cosita de la misión. La comunión en la mesa, cómo es importante compartir con la gente. Los discípulos deben comer lo que la gente les ofrece. Y el anuncio de la misión es la llegada del reino. Allí puntea Jesucristo la esencia de la misión. La misión es la llegada del reino. La misión no es otra cosa diferente que anunciar el reino de Dios está aquí presente. Conviértanse porque el reino de Dios hay que trabajar en este sentido. El Papa Benedicto XVI, en un mensaje para la Jornada de las Misiones en el año 2009, decía como dos frases que me impactan. La primera, el objetivo de la misión de la Iglesia es iluminar con el Evangelio el camino histórico hacia Dios. Ese es el objetivo, decía el Papa Emérito, es iluminar con el Evangelio, con la misión, el camino que lleva para Dios. Segundo, el punto central de la misión, del anuncio sigue siendo el mismo, dijo el Papa Emérito, el querigma de Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, el querigma del amor de Dios para cada hombre y para cada mujer que termina, dice el Papa, en el envío del Hijo eterno y unigénito. Es decir, cómo es importante entender la misión. Y se entiende la misión con dos personajes que recoge San Pablo, que los presenta uno de ellos la comunidad y también se convierten en obispos y excelentes personas para la misión. Se llaman Timoteo y se llaman Tito, dos buenos personajes para la misión. Y encontramos literatura, acontecimientos acerca de ello en las cartas del apóstol San Pablo a Timoteo y cartas del apóstol San Pablo a Tito. Y encontramos un Timoteo que fue discípulo amado de San Pablo y desde muy jovencito le gustó la Sagrada Escritura. Predica en Licaonia, es un predicador muy bueno en la misión y Pablo lo toma como apóstol para reemplazar a Bernabé y le confía la predicación en un pueblo que se llama Tesalónica. Entonces allí también es consagrado obispo, San Timoteo, obispo, y lo deja al frente de la iglesia de Éfeso. También aparece otro personaje muy bueno a quien San Pablo le da una recomendación de esas bien exquisitas de sabiduría y de espiritualidad. El personaje se llama Tito, San Tito, y aparece en las cartas de San Pablo. Y San Tito acompañó el concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la Iglesia Católica en toda su historia. San Pablo consagra a este obispo de la isla de Creta y le da una buena recomendación para las personas que creen en Dios, traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras.
Tú te vas a la misión, tú eres un obispo, eres consagrado, vas para la misión. ¿Qué te puedo recomendar? Diría San Pablo. Si quieres sobresalir ante la comunidad, practica las buenas obras. Es una cosa bien cortica y bien efectiva e interesantísima. ¿Cómo aparece ese primer concilio llamado de Jerusalén en la Iglesia Católica que está allí en la Santa Biblia, comentado en la Carta a los Gálatas en ese capítulo segundo, Carta de San Pablo, y en el acontecimiento de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15? Y el Papa Benedicto XVI logró una síntesis espectacular para uno entender la misión, porque cuando la Iglesia realiza un concilio está dentro de la misión, purificar la misión, revisar la misión, pensar en alternativas de la misión, escuchar a los laicos, escuchar a la gente, las comunidades. En todo el mundo, bueno, estamos pidiendo esto, a ver a qué conclusión llegan. Por eso los concilios son tan importantes. El Papa Benedicto XVI, un 1 de octubre del año 2008, habló del Concilio de Jerusalén y de la controversia de Antioquía, según la Santa Biblia. Y el Papa dijo tres cositas importantes. La primera, todo concilio en la Iglesia es un acontecimiento del Espíritu, es decir, recoge las solicitudes del pueblo de Dios. Eso es un concilio, es un acontecimiento del Espíritu de Dios, tiene que ser así. Y aparece un primer concilio de la Iglesia, dice el Papa, que tuvo lugar en Jerusalén. Introduce así la carta a los apóstoles que enviaron en esas circunstancias a las comunidades cristianas de la diáspora. Y dice la carta, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, capítulo 15, libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 28. El espíritu de la Iglesia, tomar decisiones para la Iglesia, es decir, edificar y construir mucho más la Iglesia con los concilios. Entonces ese primer concilio que se llama de Jerusalén tenía una preguntita muy especial, era indispensable, se trataba de contestar esa pregunta. ¿Será indispensable exigirle a los paganos que se estaban convirtiendo a Jesucristo la circuncisión, o si era lícito dejar los libres de la ley mosaica, es decir, de la observancia de las normas necesarias para ser personas justas, obedientes a la ley? Es decir, esperamos la respuesta, considerar los alimentos puros e impuros y tratar de determinar el problema tan serio con el día sábado. Tratar de arreglar cositas para vivir una fe mucho más limpia, purificada, de ambiente de santificación de las personas y menos problemática. El concilio tiene muchos valores para la vida de la Iglesia, para la vida de la fe, para la vida de las comunidades, como es de importante un concilio y toda su riqueza espiritual. Hoy hemos aprendido a ser buenos misioneros y hemos aprendido una cláusula de esas que no se nos va a olvidar nunca para ser buenos católicos y buenos misioneros. El discípulo es el portador de Jesús de Nazaret, no es el dueño de la buena nueva. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.